Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, tenemos un cilindro Europerfil Serreta, no tenemos la llave, se trata de un cilindro Pfaffenheim, ahí lo tenéis, hasta donde yo sé Pfaffenheim es propiedad de Abus, 2 estrellas SKG, es medio cilindro nada más, como os digo no tenemos la llave. Es un cilindro que me pasaron en la quedada de este año del foro ganzuando.es, allí no pude tocarlo, vamos a ver cómo se comporta. Un cilindro, los Pfaffenheim suelen llevar pernos de seguridad, suelen tener buena calidad. Vamos a ver, 1, 2, 3, parece que tiene 6, sí, parece que tiene 6. Vamos a ver cómo se comporta. El bocallave no estoy seguro, la parte de abajo parece amplia, probablemente lo sea, pero me da la impresión, los pernos son muy largos y aquí queda muy poco espacio, es decir, si los pernos, la codificación tiene pernos muy cortos, pues podré manejarme fácilmente, pero si no, fijaros, no puedo llegar al sexto de frente, tengo que andar doblando y girando, esta curva es pequeña. Si todos los pernos son bastante largos nos puede dar problemas, o si hay alguno muy corto atrás y uno largo protegiendo, así que vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a seguir con las mismas herramientas del anterior vídeo que he grabado, vamos a ver, quizás ahí, más cómodo. Y voy a empezar con este gancho fino, un gancho medio acabado en punta de Moki en 0,5, espectacular, me encantan, los estoy utilizando muchísimo últimamente. Vamos a ver, primero parece que pide, ahora voy con tensión media, ahí está, un clic, segundo no pide, tercero no pide, cuarto no me deja pasar, creo que pide un clic, sí, quinto nada, no estoy seguro, solo con este movimiento ya estoy presionando, no sé si al segundo o a quién. Sexto, el sexto va, si sigo con este pasaré, vamos a ver, vamos a probar con este, no sé si este puede entrar hasta el final, vamos a ver. Hay algo ahí que no me deja, algo se ha saltado. No. Ahí sí he podido pasar. Vamos a ver si localizo ese sexto. No, está más atrás. A ver. Algo se ha saltado. Vamos a repasar. Lo que he intentado hacer ha sido bajar el sexto con este gancho todo lo que he podido. Creo que el segundo se ha saltado. Probablemente haya pasado algo. Tercero. Lo he colocado. No sé si lo había tocado antes. Cuarto. Quinto. Este es el sexto de nuevo. Ahí lo he avanzado. Vamos a ver si ahora me puedo poner con esta que es más larga encima. Creo que el sexto es corto. No consigo palparlo. A ver ahí, sí. Ahí ha hecho un clic. No sé si habré pasado el quinto, y el quinto es suficientemente largo para darme problemas de acceso al... Este es, sí, el quinto. Ahí lo tenemos. No sé si era el cuarto o el quinto. Creo que era el cuarto. Ahí lo tenemos abierto. Vale, pues es lo que os decía, lo que me temía. Estos Pfaffenheim tienen el rotor ligeramente más ancho que los cilindros habituales en Europerfil.
eso hace que los pernos también sean ligeramente más largos y engaña en un boca llave que aparentemente es amplio. Si los pernos son muy largos, pues igualmente te quedas sin espacio. Y aquí parece ser que el quinto es más largo. No voy a decir que es muy largo, porque no sé realmente calcular, pero para meter este corto llegaba bien, pero no conseguía llevar el sexto, que sí que es más corto. Fijaros, ahí podemos hacernos una idea. Antes de desmontar, ahí tenemos los pernos. Fijaros cómo no da la impresión de que este sea corto, porque vemos una gran longitud, pero cuando se coloca desaparece ahí. Y sin embargo, ahí podemos ver, vamos a ver si puedo dar luz. Ahí podemos ver asomar el quinto y sin embargo el sexto quedaría ahí metido. El quinto es más largo y ya con eso me estaba dando, aún podría ser bastante más largo, podría dar bastantes más problemas. Vamos a ver si puedo desmontar. Una apertura entretenida, en cualquier caso me ha hecho sudar. Hemos tenido que utilizar dos ganchos seguidos para colocar un mismo perno. Vamos a ver, ahí quiere salir un antitaladro. Segundo, ahí quiere salir el otro antitaladro. Tercero, cuarto. Fijaros qué longitud de perno, son muy largos. Ahora haremos un zoom. Efectivamente el sexto es corto en comparación con los demás, aunque aquí tenemos un segundo. Si el segundo hubiese estado en la quinta posición, habría tenido muchos problemas para colocar ese sexto. Vamos a ver qué contrapernos. Yo no he notado ningún contraperno de seguridad, la verdad. Ese es normal. Este es un spool, pero coincide con uno muy largo. Este es uno normal. Este es uno normal, qué pena. Este es un spool. Con el quinto no he notado que fuese un spool. Por el orden de colocación o lo que sea no se ha comportado. Vamos a ver ese quinto. ¿Debería de haber entrado en juego? Sí. Fijaros, debería de haber entrado en juego totalmente. Está cazado por su zona más estrecha. Sin embargo, ups, este segundo entiendo que no. Ahí lo tenemos. Está el límite, pero no. Vamos a ver si puedo mostraroslo. Fijaros, la parte ancha sobresale ligeramente. La línea de corte queda en la parte ancha y actúa como uno normal. Una pena. Es una perna que coincida con un perno largo, pero es que yo entiendo que en 6 pernos, en 6 alojamientos, deberían de haber colocado más spools u otro tipo de pernos de seguridad, ya que con un perno normal, este que probablemente será de acero, vamos a ver. Sí, es de acero. Sí, es de acero. Han colocado de acero en la primera y tercera posición y el resto son de latón. Creo que podrían haber colocado más spools o contrapernos de seguridad. Una pena. Aquí tenemos los muelles, todos iguales. Y por eso, si colocas pocos, pues es fácil que coincida con un perno largo y no entren en acción. El rotor está muy bien hecho, no hay ningún problema. Ahí está, no hay superficies planas. Y este es el juego que ha dado este Pfaffenheim, pero que podía haber dado bastante más juego si este estuviese aquí. Lo volveré a montar y lo mandaré a más gente del foro para que disfrute de él. Esta ha sido la apertura de este Pfaffenheim 2 estrellas SKG. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.